Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay etapas en la vida en las que sin darnos cuenta empezamos a alejarnos de Dios casi de manera automática, no porque no lo amemos, ni porque hayamos decidido conscientemente apartarnos de Él, sino porque la vida se llena de ruido, de pendientes, de preocupaciones y de distracciones que van ocupando el espacio que antes era de Él. Y cuando eso pasa, nuestro corazón empieza a moverse en piloto automático, buscando resolver todo por su propia cuenta, como si la fuerza propia fuera suficiente. A veces, el alejamiento no se siente como una rebelión, sino como un cansancio profundo, como una desconexión silenciosa que se va instalando poco a poco. Y aunque no lo digamos en voz alta, sabemos que algo dentro de nosotros extraña esa cercanía, esa paz, esa claridad que solo Dios nos puede dar. También es cierto que nos alejamos cuando sentimos que no estamos a la altura, cuando creemos que Dios espera de nosotros una perfección que no podemos ofrecer, y desde esa sensación de insuficiencia preferimos tomar distancia antes de enfrentar nuestra vulnerabilidad. Nos da miedo fallar, nos da miedo no cumplir, nos da miedo ser vistos tal como somos. Pero lo curioso es que en ese intento de protegernos terminamos perdiendo lo que más necesitamos: su abrazo, su guía, su paciencia. Y entonces empezamos a llenar ese vacío con actividades, con trabajo, con entretenimiento, con cualquier cosa que nos haga sentir ocupados para no enfrentar el silencio interior. Pero aún así, en lo profundo, sabemos que nada de eso sustituye la presencia de Dios. Y quizá lo más humano de todo es que nos alejamos porque somos frágiles, porque nos distraemos, porque nos cansamos, porque a veces no entendemos lo que estamos viviendo. Pero incluso en ese alejamiento, Dios no se mueve. Él no se ofende, no se aleja, no nos cierra la puerta. Más bien, espera con una paciencia que no entendemos a que nuestro corazón vuelva a sentir hambre de Él. Y cuando finalmente lo buscamos, descubrimos que no tenemos que explicar nada, que no tenemos que justificar nada, que no tenemos que llegar a ser perfectos, solo tenemos que llegar, porque Dios no nos pide que nunca nos alejemos, nos invita a regresar cada vez que lo necesitemos, y en ese regreso siempre hay gracia, siempre hay descanso, siempre hay un nuevo comienzo. Hay temporadas en la vida en las que sin darnos cuenta empezamos a distanciarnos de Dios casi de manera silenciosa, como si algo dentro de nosotros se fuera apagando poco a poco sin que lo notemos de inmediato. No es que dejemos de creer, ni que dejemos de amar a Dios, sino que la vida se llena de ruido, de pendientes, de preocupaciones y de distracciones que van ocupando el espacio que antes era de Él. Y cuando eso pasa, nuestro corazón empieza a moverse en piloto automático, buscando resolver todo por su cuenta, como si la fuerza propia fuera suficiente. Pero Dios nos recuerda que Él es nuestra fuente, no nuestras circunstancias. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, nos recuerda: separados de mí, nada podéis hacer. Y ese recordatorio no es un regaño, sino una invitación a volver. En otros momentos nos alejamos
porque sentimos que no estamos a la altura, que Dios espera de nosotros una perfección que no podemos ofrecer. Y desde esa sensación de insuficiencia, preferimos tomar distancia antes de enfrentar nuestra vulnerabilidad. Nos da miedo fallar, nos da miedo cumplir, nos da miedo ser vistos tal como somos. Pero Dios no nos pide perfección, nos pide sinceridad. El libro de Salmos, número 51, versículo 17, nos menciona: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Él no rechaza nuestra fragilidad, la abraza. También sucede que nos alejamos cuando estamos cansados, emocionalmente agotados, cuando sentimos que la vida nos exige más de lo que podemos dar. Y en ese cansancio, la oración se vuelve difícil, la lectura se vuelve pesada y la fe parece distante. Pero Dios no se aleja cuando nosotros nos debilitamos. Al contrario, se acerca más. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31 dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Él renueva lo que nosotros ya no podemos sostener. Hay momentos en los que nos alejamos porque estamos heridos. Tal vez algo no salió como esperábamos. Tal vez oramos por algo que no llegó. Tal vez sentimos que Dios guardó silencio cuando más lo necesitábamos. Y desde esa herida preferimos tomar distancia para no volver a sentir dolor. Pero Dios no se ofende por nuestras dudas. Él entiende nuestro corazón. El libro de Salmos número 34, versículo 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él se acerca incluso cuando nosotros retrocedemos. A veces nos alejamos porque nos distraemos con lo inmediato, con lo urgente, con lo que parece más tangible que lo espiritual. El trabajo, las responsabilidades, las metas, los problemas, todo compite por nuestra atención. Y sin darnos cuenta, dejamos a Dios en segundo plano, pero Él nos recuerda que nuestra alma necesita alimento. El libro de Mateo capítulo 4 versículo 4 nos recuerda: no solo de pan vivirá el hombre, sin su presencia algo dentro de nosotros se marchita. En ocasiones nos alejamos porque creemos que podemos manejar nuestra vida solos. Pensamos que ya sabemos cómo funciona todo, que podemos resolverlo todo con nuestra inteligencia, nuestra fuerza o nuestra experiencia. Pero tarde o temprano, la vida nos muestra que no somos tan autosuficientes como creíamos. En el libro de Proverbios, capítulo 3 versículo 5 nos dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La dependencia de Dios no es debilidad, es sabiduría. Hay momentos en los que nos alejamos porque estamos cargando culpas que no sabemos cómo entregar: culpa por errores, por decisiones, por caídas, por hábitos que no hemos podido cambiar, y desde esa culpa sentimos que no merecemos acercarnos a Dios, pero Él nos recuerda que su gracia es más grande que nuestro pecado. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 20 nos recuerda: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Él no nos pide que lleguemos limpios, nos limpia cuando llegamos. A veces nos alejamos porque nos acostumbramos a vivir sin buscarlo. La rutina se vuelve tan fuerte que dejamos de notar su ausencia, pero Dios no deja de llamarnos. Incluso cuando nosotros dejamos de buscarlo, Él está ahí. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3 versículo 20 nos recuerda: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él no se rinde con nosotros. En ciertos momentos
Nos alejamos porque estamos en lucha interna, luchas con pensamientos, con emociones, con tentaciones, con heridas del pasado, y sentimos que acercarnos a Dios nos confrontaría con cosas que no queremos enfrentar, pero Él no nos confronta para herirnos, sino para sanarnos. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, nos recuerda: la verdad os hará libres. La libertad empieza cuando dejamos que Él toque lo que duele. Hay temporadas en las que nos alejamos porque estamos confundidos. No entendemos lo que estamos viviendo. No entendemos por qué Dios permitió ciertas cosas. No entendemos hacia dónde vamos. Y desde esa confusión preferimos tomar distancia. Pero Dios no nos pide entenderlo todo, nos pide solamente confiar. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, nos recuerda: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él ve lo que nosotros no vemos. En ocasiones nos alejamos porque sentimos que la vida espiritual es demasiado exigente. Orar, leer, congregarse, todo parece un peso cuando el corazón está cansado, pero Dios no quiere que lo busquemos desde la obligación, sino desde el amor. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 30, nos recuerda: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él no complica lo que nosotros complicamos. A veces nos alejamos porque estamos rodeados de voces que nos distraen, que nos confunden, que nos alejan de lo esencial. Voces de comparación, de miedo, de duda, de presión. Pero Dios nos recuerda que su voz es la que trae paz. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y su voz siempre guía y nunca confunde. Hay momentos en los que nos alejamos porque sentimos que Dios está lejos, pero la distancia no siempre es real. A veces es emocional. Dios no se mueve, pero nuestras emociones nos hacen creer que sí. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, nos recuerda: yo estoy con vosotros todos los días. Él permanece incluso cuando nosotros fluctuamos. En ciertos procesos nos alejamos porque estamos en transición, cambios, pérdidas, nuevos comienzos. Todo eso mueve nuestro mundo interior, y en medio de ese movimiento la fe puede sentirse inestable, pero Dios permanece firme. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, nos asegura: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia cuando todo cambia. A veces nos alejamos porque estamos buscando respuestas rápidas, soluciones inmediatas, resultados visibles, y cuando no llegan nos frustramos. Pero Dios trabaja en procesos, no en impulsos. El libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos recuerda: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él no deja nada a medias. Hay momentos en los que nos alejamos porque sentimos que fallamos demasiado, pero Dios no se cansa de perdonarnos. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. En ocasiones nos alejamos porque creemos que Dios está decepcionado de nosotros, pero Él no ama como los humanos aman. Su amor no cambia con nuestras caídas. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, nos recuerda: con amor eterno te he amado. Su amor no se agota, y a veces
Nos alejamos porque estamos luchando con nosotros mismos, pero Dios no nos abandona en esa lucha. En 2 capítulo 12, versículo 9 nos menciona: mi poder se perfecciona en la debilidad. Él se hace fuerte donde nosotros somos frágiles. Hay momentos en los que nos alejamos porque no sabemos cómo volver, pero Dios no nos pide un camino complicado, solo nos pide un paso a la vez. En el libro de Santiago capítulo 4 versículo 8 nos menciona: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él siempre da el primer paso. Y finalmente, Dios nos recuerda que no importa cuántas veces nos alejemos, siempre podemos regresar. Siempre hay un lugar para nosotros en su presencia. El libro de Salmos número 100 versículo 5 nos menciona: el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Su amor no se cansa de esperarnos. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con el corazón abierto, reconociendo que a veces nos alejamos sin querer, casi sin darnos cuenta, como si algo dentro de nosotros se fuera apagando poco a poco. Te entregamos ese cansancio que no sabemos explicar, esa desconexión que a veces sentimos, esa sensación de estar lejos incluso cuando sabemos que tú estás cerca. Te pedimos que nos mires con ternura, que no necesitamos llegar perfectos, que no requerimos tenerlo todo resuelto para volver a ti. Tú conoces nuestras luchas internas, nuestras dudas, nuestras direcciones y nuestros silencios, y aún así nos sigues amando. Hoy te pedimos que nos atraigas de nuevo a tu presencia, que enciendas otra vez lo que se ha enfriado y nos recuerdes que siempre hay un lugar para nosotros en tu corazón. Padre, te pedimos que nos ayudes a reconocer las cosas que nos han ido alejando: el ruido, la prisa, la culpa, la vergüenza, la autosuficiencia, incluso el miedo. Danos la valentía de mirarlas de frente sin huir, sabiendo que no estamos solos en este proceso. Enséñanos a volver a ti sin complicarlo, sin sentir que debemos demostrar algo, sin pensar que tenemos que ganarnos tu amor, que podamos regresar con la confianza de un hijo que sabe que su padre lo espera con los brazos abiertos. Ayúdanos a encontrar nuevamente el gozo en la oración, la paz en el silencio, la fuerza en tu palabra y el descanso en tu presencia. Que cada día podamos dar un paso más hacia ti, aunque sea pequeño, aunque sea torpe, aunque sea lento. Y finalmente, Señor, te pedimos que nos sostengas en este camino de regreso, que cuando volvamos a distraernos, nos recuerdes con suavidad quién eres tú, que cuando sintamos que fallamos, nos cubras con tu gracia, que cuando la vida nos empuje lejos, tu amor nos atraiga de nuevo, porque no te rindes con nosotros, porque no te cansas de esperarnos, porque no nos sueltas aunque nosotros soltemos. Gracias porque en ti siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay misericordia fresca, siempre hay un abrazo listo. Hoy decidimos volver, aunque sea desde lejos, aunque sea con dudas, aunque sea con cansancio. Volvemos porque sabemos que en tu presencia está lo que nuestro corazón ha estado buscando. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube.
Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.